la senda, felicidad. Oh, cuando en tinieblas estoy, mi grato consuelo es esta verdad. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Si intenta acusarme el engañador, de esto seguro estoy. La sangre preciosa de mi Salvador hizo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Jesús, mis pecados pagó en su cruz. De todos el precio pagó. Y ya nos lo debo. Oh, gloria a Jesús. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Aleluya. Dios, tú eres soberano y tú tienes el control de nuestra vida. Cuando hay la lluvia, cuando hay el huracán de nuestras vidas, tú nos traes la paz. En tú
solo conseguimos esta paz santa, esta paz soberana. Lo encontramos solo en tú. Y por eso damos gracias y loamos y adoramos, porque tú eres digno. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos, sobrevivientes, a este fin de semana largo, al Holiday. Sobrevivientes, bienvenidos. Vamos a continuar en nuestro tercer sermón de esta serie, Vía de Escape. La semana pasada estuvimos notando, en lo que estuvimos estudiando, que Moisés tenía la idea de que Dios iba a salvar, a liberar a Israel de la esclavitud egipcia a través de él. También notamos que los primeros intentos de Moisés tratar de ayudar a la nación de Israel fue un rotundo fracaso. Entonces nos hicimos la pregunta: Moisés, al huir de Egipto, al establecerse en Madián, al casarse, al comenzar a formar una familia, al dedicarse a formar una familia, al pastorear las ovejas de su suegro Jetro, ¿se había olvidado del propósito de liberar a Israel? Todo parecía que sí. Todo indicaba como que él se había olvidado de ese objetivo. Sin embargo, dijimos la semana pasada que Madián fue una gran bendición para la vida de Moisés. Era una escuela que él necesitaba para que, unida a la instrucción que había recibido en Egipto, lo convirtieran al fin, de hecho, en el verdadero instrumento que Dios iba a poder usar para liberar efectivamente a Israel de la esclavitud egipcia. En el capítulo de hoy, en el capítulo 3 del Éxodo, vamos a estudiar cómo Dios se le dio a conocer a Moisés, cómo se le reveló, cómo se le mostró, cómo lo llamó y cómo lo envió para que realmente fuera el instrumento usado para que Israel pudiera salir de la esclavitud egipcia. Y lo hizo a los 80 años de Moisés, cuando había terminado las dos escuelas, 40 años en Egipto y 40 años en Madián. El título para el día de hoy es El camino del llamado. Ese es nuestro título para hoy. Le pido que me acompañe leyendo los primeros 10 versículos de Éxodo capítulo 10. Estoy leyendo hoy la versión La Palabra España, o sea la BLP. Dice así: Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Conduciendo el rebaño a través del desierto, llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel del Señor como una llama de fuego en medio de una zarza. Se fijó y quedó sorprendido al ver que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme
para observar este extraño fenómeno y ver por qué no se consume la zarza. Al ver el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió Moisés. Dios le dijo, no te acerques, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió miedo de mirar a Dios y se tapó la cara. El Señor continuó diciendo, he visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto. He escuchado los gritos de dolor que les causan sus opresores y conozco sus calamidades. Ahora he decidido librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. El lamento de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Cuando uno lee el final del capítulo 2 y comienza a leer el inicio del capítulo 3 de Éxodo, es claro en el relato bíblico que Moisés está dedicado a una nueva vida. Moisés está dedicado a pastorear ovejas. Ovejas que ni siquiera son de él, son las ovejas de su suegro Jetro. Es muy curioso porque Moisés antes había sido un príncipe en Egipto. Había recibido la mejor instrucción que se podía recibir en la tierra en esa época. Él se consideraba, en esos primeros 40 años en Egipto, él se consideraba el hebreo más adecuado para poder ayudar a Israel. Él creía que Dios lo iba a usar para sacar a Israel de la esclavitud. Pero ahora lo encontramos dedicado años y años solo a pastorear ovejas, en interminables jornadas de día y noche, buscando pasto y cuidando esas ovejas, en jornadas por lugares desérticos, con sofocante calor en el día y tremenda sensación de frío, heladas las noches. Moisés definitivamente, cuando iniciamos el capítulo número 3, él no está buscando dirección de Dios. Él ha abrazado un nuevo modo de vida en Madián. Él no está pensando, ¿qué hago para poder regresar a Egipto y cumplir mi misión? Él abrazó ya este nuevo modo de vida. Sus metas ahora son metas diarias. Cómo alimentar el rebaño, cómo abrevar el rebaño, cómo cuidarlo de los animales depredadores, cómo defenderlas, cómo mantener su sustento. Ese es su nuevo modo de vida. Pareciera increíble para alguien que había sido un príncipe en Egipto, adoptado por la hija de Faraón, y que ella, su madre, llegó al trono y por lo tanto Moisés tenía toda la posibilidad de llegar al trono en Egipto. Pero Dios tenía otros planes, aunque Moisés hubiera abrazado esta nueva forma de vida sencilla y solitaria. Dios no se había olvidado de aquel que él cuidó, preservó y salvó en las aguas del río Nilo. Aunque la idea de Moisés es simplemente seguir viviendo una vida de pastor, Dios seguía con la mira fija en el objetivo para el cual Dios lo había salvado. Por eso dice el versículo número 1, dice, conduciendo el rebaño a través del desierto, llegó al Horeb, el monte de Dios. Es muy curioso porque cuando uno lee esta frase en hebreo, aparecen dos palabras muy inusuales. En la construcción que hay de esta frase en hebreo es muy inusual porque aparecen las palabras Ahar Midbar,
que significa, traducido al español, significa llevar a la parte trasera del desierto. Eso sería literalmente, llevar a la parte trasera del desierto. La idea es que Moisés está yendo más lejos de donde normalmente él llevaba las ovejas. Por primera vez, Moisés está yendo como más allá del desierto, después del desierto. Y es así como, sin saberlo, Dios lo está conduciendo a un encuentro extraordinario. Es así como, sin saberlo, él llega al Horeb. En hebreo es Horeb. Y es curioso porque el significado de Horeb en hebreo es desolado. O sea que ni siquiera este es un magnífico monte. Este no es un monte esplendoroso, este no es un monte extraordinario. Pero Dios decidió que su gloria descendiera allí y se manifestara allí. Este monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Aunque algunos dicen que Horeb es el nombre para la cadena montañosa y que Sinaí es el nombre para el monte específico. Pero es el mismo lugar. Es el lugar donde Dios decidió revelársele a Moisés de una manera sobrenatural. Es el lugar donde Moisés va a tener que guiar al pueblo liberado de Egipto para encontrarse con la magnificencia de Dios. Es el lugar que Dios lo convirtió en una señal para Moisés, para mostrarle que Él estaba con él. Este es el lugar donde luego Dios va a hacer un pacto y le va a entregar al pueblo de Israel nada menos que sus leyes, los 10 mandamientos. Donde Dios decide manifestarse de manera especial, todo se transforma. Lo que está desolado, lo que está arruinado, lo que está vacío, queda transformado por la presencia y la gloria de Dios. La santidad de Dios lo impregna todo, lo inunda todo, lo impacta absolutamente todo. No era necesario que el monte fuera un lugar especial. Lo que lo convirtió en algo especial fue la presencia santa y temible de Dios. Tengo en esta mañana 3 puntos, guías para analizar este pasaje. Y el primero de ellos es: el Dios trascendente se le reveló a Moisés. Sé que debo explicar qué significa cuando decimos que Dios es trascendente. Significa que Él es completamente diferente, que Él es distinto, que Él es único, que Él es superior, que Él está más allá de todo lo que existe en el universo. Él está más allá de toda comprensión humana. Él está más allá del espacio y del tiempo y de la creación misma. Dios no es un algo más de este mundo. Dios no es una extensión de la humanidad. Escúcheme bien. Sino que su ser, poder, perfección, inmensidad, inmutabilidad, eternidad y santidad superan infinitamente los límites de toda la creación. Eso significa que Él es trascendente. En otras palabras, Él existe por sí mismo, en sí mismo. Él tiene la vida y la gloria y no necesita tomarla de nadie más eternamente. Y Él gobierna soberanamente toda la creación. Toda la creación depende de Él y subsiste por Él. Así que es impresionante este cuadro, porque Moisés fue atraído por algo que definitivamente captó su atención. Ese arbusto estaba ardiendo, pero no se consumía. Para Moisés no era extraño un fuego en el desierto. Un fuego en la soledad no era extraño. Muy seguramente Moisés mismo había hecho fuego muchas veces para calentarse en las heladas noches. Habría usado el fuego para algún asunto de la comida.
Habría usado el fuego para proteger el rebaño de animales depredadores en la noche. Pero lo que captó la atención es que este fuego está asociado con el ángel del Señor. No es un ángel, es el ángel del Señor. Y en la Escritura, el ángel del Señor definitivamente está asociado con Dios mismo. En otras palabras, está asociado con una aparición de Dios. Está asociado con lo que se llama una epifanía, una aparición de Dios. Y aparte de eso, el arbusto, la zarza, que ha debido ser reducida en segundos a ceniza, no se quema. Es sobrenaturalmente conservada, aunque hay combustión. Entonces, obviamente que esto captó la atención de Moisés. Por eso Moisés no comprendía lo que estaba pasando y por eso él se dijo a sí mismo, me voy a acercar porque quiero entender qué está sucediendo. Dice el versículo 4 que cuando Moisés quiso acercarse, entonces fue cuando Dios le habló de en medio de la zarza. Dice, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió Moisés, no te acerques, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Parece contradictorio esto, porque obviamente el evento de combustión asociado al ángel del Señor, Dios mismo, y la zarza que no se consume es algo que no puede pasar desapercibido. Es algo que invita a que te acerques. Y sin embargo, luego recibe la advertencia de quítate las sandalias y no te acerques más. Porque el lugar donde estás es tierra santa. La idea era hacer consciente a Moisés que lo que estaba sucediendo era una epifanía, una aparición visible de Dios. Lo invisible de Dios haciéndose visible. Lo que estaba sucediendo era que Moisés fuera consciente al quitarse las sandalias, que el lugar ahora era un lugar santo, un lugar sagrado a causa de la santidad de Dios. Repito, el monte no era un lugar especial. Es más bien el monte Sinaí o el monte Horeb es un lugar desolado, bastante abandonado, pero ahora había sido impactado, transformado en un santuario por la santa presencia de Dios. Me llama mucho la atención, yo me puse a pensar en esto. Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias. Y entonces me vino a la cabeza como que hoy en día está muy de moda en algunos hogares por asuntos de higiene. Te piden que cuando entres te quites los zapatos para que no traigas todas las bacterias de afuera y las introduzcas en su hogar. Pero yo me puse a pensar, pero yo no creo que los pies de Moisés estuvieran mejor que sus sandalias. No creo que los pies estuvieran muy diferentes a sus sandalias. El asunto no era ahí de higiene. El asunto era de reverencia. El asunto era de respeto, de temor reverencial. El asunto era, Moisés, sé consciente quién te está hablando. Por eso es que luego dice que Moisés tuvo temor de mirar hacia el arbusto, hacia la zarza, porque él sabía que mirar hacia allá era mirar a Dios. Dice, tuvo temor de ver a Dios. Este es el Dios que la Escritura dice que Él es santo, santo, santo. No hay ningún otro atributo que la Biblia repita 3 veces. Nunca la Biblia dice poderoso, poderoso, poderoso. Nunca la Biblia dice omnisciente, omnisciente, omnisciente. Nunca la Biblia repite así, pero cuando habla de la santidad dice santo, santo, santo. Y a la vez temible porque es fuego consumidor. Yo estoy convencido
que usted y yo necesitamos aprender a tener un adecuado balance entre la libertad que ahora tenemos en Cristo para presentarnos delante de Dios, porque en Cristo hemos sido aceptados, hemos sido perdonados, hemos sido acogidos. Sin embargo, necesitamos tener un adecuado balance entre esa libertad y la reverencia y el respeto que el nombre de Dios merece. Necesitamos recuperar el concepto de realmente de cuando estamos reunidos, cuando estamos congregados. Ser muy conscientes que estamos congregados porque es una invitación de la palabra de Dios. En otras palabras, es voluntad de Dios y estamos congregados para cantarle a Él. Y debemos ser conscientes de que le estamos cantando a Él. No nos estamos entreteniendo entre nosotros. Le estamos orando a Él. Por eso yo quiero que cuando usted ojalá llegue antes de comenzar el servicio, para que se prepare para ese momento. Que cuando usted entre por allí, este lugar no tiene nada de especial, a no ser que Dios decide moverse en medio de nosotros, actuar, y su presencia y su palabra, que es especial. Entonces debemos ser muy conscientes. Por eso yo quiero que usted desde el primer momento comience a cantar la primera canción, pero que genuinamente se la cante a Él. Y que usted sea capaz de tener orden en su mente y controlar sus pensamientos y no estar pensando en nada más. Debemos tener un balance adecuado de que Dios es santo, santo, santo y es fuego consumidor y que vivimos permanentemente delante de su presencia. Todo momento estamos delante de Él. Mire lo que dice Isaías 33, versículo 14. Qué fuerte esto y qué hermoso a su vez. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¡Wow! ¡Qué descripción de lo que es Dios! Acuérdate que este hombre, Isaías, tuvo una visión de la presencia, de la gloria de Dios. En segundo lugar, esta mañana, yo quisiera ver en este mismo evento de la epifanía, de la aparición de Dios, del llamamiento de Moisés, yo quisiera ver que el Dios inmanente, cercano, compasivo, se le reveló a Moisés. Así como se le reveló siendo un Dios trascendente, también se le reveló como un Dios inmanente, cercano, compasivo. Porque es que toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra un Dios que es supremamente altísimo, el supremo. Pero que a su vez, ese Dios que es tan inalcanzable, que está más allá de nuestra comprensión, siempre ha querido estar en contacto con nosotros. Siempre ha entrado en contacto con el ser humano. Este mismo Dios santo y temible siempre ha intervenido en la historia del ser humano. Aunque está más allá de nuestra comprensión, Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado. Por eso inmanente significa que Dios está presente. Siempre se ha mantenido activamente involucrado con su creación, porque al fin y al cabo Él sustenta la creación. Dios se le presentó a Moisés como el Dios del pacto. Óigame bien. Dios le dijo: yo soy el Dios trascendente, el Dios inmanente, pero yo soy el Dios del pacto, el Dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Se refiere Dios también a la descendencia de Abraham como su pueblo. Escúcheme bien esto. El Nuevo Testamento nos aclara lo que eso quiere decir. Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, y está hablando de la descendencia de Abraham como su pueblo. Y el Nuevo Testamento es muy quirúrgico, muy preciso en decirnos qué significa eso del pueblo de Dios. Dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que el Nuevo Testamento nos está diciendo que no se está refiriendo en sí simplemente a la descendencia física de Abraham. Pudiera ser descendencia física, pero pudiera no ser descendencia física. ¿Qué quiero decir con esto? El asunto aquí importante es que esa descendencia sea de fe, fe en Cristo. Dice Romanos 4, 11 y 12. Y recibió, está hablando de Abraham, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Oiga bien, ¿padre de quién? De los no judíos. Porque él recibió la señal cuando todavía no era circuncidado. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que el Nuevo Testamento es muy claro. El Nuevo Testamento dice, pueblo de Dios es aquel que siendo físicamente descendiente de Abraham, tiene fe en Cristo. Si es físicamente descendiente de Abraham, pero no tiene fe, no clasifica como pueblo de Dios. Es físicamente, pero tiene fe. Pero también pueblo de Dios es aquel que no es descendiente físicamente, pero tiene fe en Cristo Jesús. El asunto allí determinante es la fe en Cristo Jesús. Y Dios se le muestra así a Moisés. Yo soy el Dios de ese pacto. ¿A dónde voy con todo esto? El versículo 7 de Éxodo 3 dice que Dios ha visto la angustia, ha escuchado los gritos y conoce las calamidades que Israel está experimentando en Egipto. Nos revela que este es un conocimiento que es mucha más que mera información. Es un conocimiento que está acompañado de compasión y de compromiso de Dios. Cuando Dios dice, he escuchado, he visto, conozco, está diciendo, yo estoy directamente involucrado con la necesidad de mi pueblo. Y ya sabemos quién es su pueblo. Y para redondear la idea, el versículo 8 dice, en esta versión que yo leí, dice que Dios decidió librar a Israel de la esclavitud egipcia. Sin embargo, no es tan preciso decir que Dios decidió. La mayoría de las versiones no dicen decidió. La mayoría de las versiones dicen descendió. ¿Por qué? Porque el término en hebreo es yarat. Y yarat significa descender, ir hacia abajo, ir a una región más baja. Miren lo que nos está diciendo la Escritura. Nos está diciendo que este Dios del pacto, el Dios trascendente e inmanente que se le revela a Moisés, que es el Dios del pacto, está diciendo que este Dios descendió para liberar a Israel de la esclavitud egipcia. ¡Wow! Cuando uno lee eso, uno lo que está leyendo es una especie de profecía. Una especie de anuncio anticipado de algo que iba a pasar después. No sé si usted ya lo conectó. Este anuncio es una hermosa tipología de nuestra redención. Es una descripción magistral de la manera de actuar de Dios
que nos hace mirar necesariamente hacia la encarnación de Cristo. ¿Qué es la encarnación de Cristo? Sino el descenso de Dios para venir a salvarnos de la esclavitud y la muerte del pecado. Lo que Éxodo nos está diciendo es que Dios descendió Él mismo. Aunque Moisés iba a ser su instrumento, el que iba a librar a Israel no era Moisés, sino que era Dios. Dios en la persona de Cristo Jesús, en el nacimiento de Cristo Jesús, la encarnación. Acuérdense que Cristo es eterno. Cristo no nació en Belén. En Belén nació el Dios hecho hombre. La encarnación que se hizo hombre. Pero Cristo es eterno. Cristo es el creador de toda la creación. Y entonces lo que nos está diciendo es que descendió para llevar a cabo la redención. Éxodo 3 es como una especie de vídeo que nos está mostrando de manera anticipada ese plan eterno de la redención de Dios. Yo inmediatamente me acordé, incluí aquí en mis notas Juan 1:14. Lo que nos está anunciando Éxodo 3 es Juan 1:14. ¿Y qué dice Juan 1:14? Dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este texto originalmente ya no está escrito en hebreo. Originalmente ese texto, Nuevo Testamento, ya fue escrito en griego. Entonces cuando uno quiere consultar el significado original de las palabras, ya no puede ir al hebreo sino al griego. Y es curioso porque la palabra habitó, que se traduce como habitar, en el griego es skino. Y eso significa acampar, armar la carpa, extender el tabernáculo. Entonces la encarnación de Cristo, ¿qué significa? Significa el Dios que desciende y coloca su tabernáculo en medio de los seres humanos. Ese es Cristo, Dios hecho hombre, el Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Qué interesante conocer lo que la Biblia nos está mostrando. Aún eso que estaba sucediendo solamente entre Moisés y Dios en ese lejano paraje en el monte Horeb, es un anuncio para toda la humanidad y para todo el pueblo de Dios que nos está hablando de la encarnación de Cristo Jesús, donde Dios decidió descender. Con Moisés, el Dios inmanente, el Dios del pacto, estaba a punto de comenzar a cumplir la promesa que siglos atrás le había hecho a Abraham. ¿Me entiende? Ubíquese otra vez en el monte Horeb. Dios se le está mostrando a Moisés. Le está diciendo que Él es el Dios del pacto que desciende para librar a su pueblo. En ese momento está comenzando Dios a cumplir la promesa que siglos atrás Dios le hizo a Abraham. Cuando Abraham estaba inseguro, cuando Abraham le dice a Dios: Dios, tú me dijiste que me bendecirías, que me darías una descendencia. Han pasado muchos años, no tengo descendencia. Me dices que me vas a dar mucha riqueza. ¿Para qué? No quiero esa riqueza porque no tengo ni siquiera a quién heredársela. No tengo un descendiente mío. Voy a tenerle que dar todo lo que tengo a mi criado Eliezer. Y Dios le dice: no, no es tu criado el que te va a heredar. Es un hijo tuyo, tenido en la vejez. Y sin embargo, Abraham sigue un poco inseguro. Abraham cree, porque dice que su fe le fue contada por justicia. Él creyó, pero él ahora sigue preguntando:
y la posesión de la tierra. Y para Dios darle seguridad de que los descendientes de Abraham van a poseer esa tierra, Dios le hace una promesa con juramento. Dios hace un pacto. Dios ordena que Abraham sacrifique unos animales de acuerdo a la costumbre de la época, y Dios solo se pasea en medio de las mitades de los animales, sellando el pacto, el compromiso. En este momento, ahora con Moisés, 430 años después, Dios está comenzando a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos en Egipto y después de 400 años retornarían a la tierra prometida. Exactamente 430 años. Dice Génesis 15, 13 y 14. Me estoy devolviendo al diálogo con Abraham. Dice, el Señor le dijo, es necesario que sepas que tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra extraña. Ahí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero oiga bien, pero yo juzgaré a la nación a la que hayan estado sometidos y al final saldrán cargados de riquezas. Dios está comenzando en esa epifanía en el monte Horeb a cumplir la promesa hecha a Abraham. Recuerden que toda la historia bíblica de la redención y toda la historia de la liberación en el libro de Éxodo es nuestra propia historia de redención mediante la fe en Cristo Jesús como el más grande Salvador, el mejor y verdadero Moisés. El propósito de Dios al sacar a Israel de la esclavitud física de Egipto era llevarlos, dice la Escritura, de la tierra del horno, oiga bien, de la tierra del horno donde se funde el hierro. Así dice Deuteronomio respecto de la esclavitud egipcia. Dios los va a sacar de la tierra del horno donde se funde el hierro para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa. Por eso Dios envió a Moisés para por medio de él cumplir esa promesa a Abraham. En tercer y último lugar, no solamente Dios se reveló como el Dios trascendente y el Dios inmanente del pacto, sino Dios reveló su nombre a Moisés. Hoy cantamos, ¿no?, una canción donde tratamos de en español decir más o menos cómo sonaría el nombre de Dios en hebreo, Yahweh. El problema es que en el hebreo original no había ningún símbolo equivalente a ninguna vocal nuestra. Y el español no puede sonar si no tiene vocales. Pero Dios se le reveló a Moisés. Éxodo 3, 11 y 12. Entonces Moisés preguntó a Dios, ¿quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, me adoraréis en este monte. Esta parte final de este diálogo es muy interesante entre Dios y Moisés. ¿Por qué? Porque nos muestra a un Moisés totalmente distinto del que había sido hace 40 años atrás. Hay un gran contraste aquí. Entre el Moisés de Egipto y el Moisés de Madián son como si fueran dos personas distintas. El de Egipto era un hombre seguro de ser la persona adecuada para liberar a Israel. El Moisés de Madián ahora pregunta en forma de súplica para que lo libren de la tarea en la cual lo están enviando a hacer. Anteriormente en Egipto su confianza propia lo llevó a tomar el asunto en sus propias manos
y comenzó a salir mal. Pero ahora a este Moisés le falta confianza en sí mismo y busca excusarse para no tener que ir a hacer esa tarea. Así que la pregunta de Moisés realmente fue equivocada, porque él pregunta: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a Israel? Esta es una pregunta tipo excusa. Esta es una pregunta para decir: no soy la persona adecuada, no puedo. Lo cierto es que no importaba quién era Moisés. Por eso es que Dios no lo escoge a los 40 años en Egipto, lo escoge a los 80 en Madián. Porque no importaba quién era Moisés, lo que importaba aquí es quién es Dios. Eso es lo que importa. Y yo quiero hacer una aplicación para su vida y la mía, y que ojalá no nos quede aquí y se nos olvide en pocos días, en pocas horas, sino que se convierta en un principio que rija nuestra vida. Hay de aquellos que, siendo llamados por Dios a la obra y a la voluntad de Dios, como somos todos los hijos de Dios, se creen muy adecuados para hacer la obra de Dios. Hay de aquellos que se creen muy adecuados, porque no se trata de cuánto sabemos, no se trata de cuánta capacidad tenemos, sino de cuán dispuestos somos para ser el instrumento en las manos de Dios conforme a su voluntad, para que la gloria sea solo de Él. Pero así como es de malo creerse demasiado adecuado, como se creía Moisés, también es muy malo mirarse a sí mismo y no creer que puede ser el instrumento en las manos de Dios. En otras palabras, la enseñanza es esta: la obra de Dios no debe ser mirada a la luz de quiénes somos, sino a la luz de quién es Dios. Esa es la realidad. Y yo no quiero que eso suene simplemente bonito, sino que se vuelva un principio rector en nuestra vida. ¿Usted entiende que esas son implicaciones de creer que Dios es trascendente y que Dios es inmanente? Cuando yo me creo muy adecuado y cuando yo creo que la obra de Dios a través de mí va a suceder por lo que yo soy, estoy dejando de entender que Dios es trascendente. Estoy dejando de entender quién es Dios en su inmensidad. Pero cuando yo soy demasiado inseguro, demasiado inestable, cuando yo estoy mirando tanto mi limitación y mi fracaso y no creo que Dios pueda usarme, me estoy olvidando de la trascendencia de Dios y a su vez me estoy olvidando de su inmanencia. De que el Dios trascendente se ha hecho inmanente y actúa con ese poder. Estas son implicaciones y se aplica para todo. Usted sabe que muchos conflictos en el matrimonio pudieran ser por tener mala teología, porque de pronto usted está buscando en su cónyuge lo que solo Dios le puede dar. Usted sabe que de pronto usted está esperando en los demás lo que no debería esperar en los demás. Porque el único que puede satisfacerle completamente es Dios. Mire cómo esto es un principio totalmente aplicable. Y se aplica al matrimonio, se aplica a la familia, se aplica a la educación de los hijos, se aplica al trabajo. Hay gente que es tan orgullosa que no ha entendido la trascendencia de Dios. Pero hay gente que es tan susceptible, tan sensible, tan herida, que vive esperando que todo el mundo le atienda de manera especial. Y cuando alguien de pronto no lo hace, entonces se ofende. Y eso nos daña en nuestra vida. Porque no podemos esperar lo que solo Dios puede dar
en los demás. Yo quiero ir finalizando y entendiendo lo siguiente. Muchas veces queremos que Dios nos dé una garantía hoy, o que nos haya dado una garantía ayer. Me llamó la atención que Moisés, tratando de excusarse, no soy adecuado, ¿quién soy yo? Para él, Dios ni siquiera le contesta la pregunta a Moisés, ¿quién eres tú? Dios le dice, soy yo el que te va a enviar. O sea que Dios le dice a Moisés, te voy a dar una señal, pero la señal no está en el presente, la señal está en el futuro. Y esto es importante porque eso es fe, eso es esperanza. Dios le dice, yo estaré contigo y esta será la señal de que soy yo quien te envía cuando hayas sacado a Egipto, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, me adoraréis en este monte. Se trata de mí, le está diciendo Dios. Se trata de adorarme, pero la señal no es hoy. Te toca esperar en el proceso. Moisés no sabía nada de que Dios iba a mandar 10 plagas. Moisés no sabía nada de la muerte de los hijos primogénitos en Egipto. Moisés no sabía nada del sacrificio del Cordero Pascual en la celebración de la Pascua en Egipto. Obviamente, cuando eso se fuera sucediendo, todo eso iba ayudando a ver el poder de Dios y le iba a dar más seguridad a Moisés. Pero hoy en el monte Horeb, Dios le pide a Moisés, mira hacia el futuro con fe, mirando quién soy yo el que te promete. Lo mismo pasa en tu vida y en mi vida. Hoy nosotros confiamos en la redención de Cristo en nuestra vida. Hoy confiamos en la misericordia de Dios. Sin embargo, no sabemos los pasos que nos faltan por dar. No sabemos cómo va a ser el proceso. Y hay veces el proceso puede ser muy difícil. Y hay veces en el proceso puede ser que pareciera que Dios nos ha abandonado. Pero Dios está diciendo, mira el final, la promesa. Para Moisés la promesa era, volverás aquí con el pueblo y me adorarás. Para usted y para mí es, Cristo viene por segunda vez. Esa es la consumación de nuestra redención. Creemos en esta redención, pero será solo consumada cuando Cristo venga por segunda vez. Y en medio de este proceso de la dificultad y debilidad nuestra, en medio aún de la no respuesta de Dios en algún momento de mi situación, de mi historia, la mirada es, Él dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo y Él vuelve. El nombre de Dios es muy importante, por eso Moisés hizo una pregunta más. Versículo 13. Moisés le respondió, de acuerdo, me presentaré ante los israelitas y les diré, el Dios de vuestros antepasados me envía a vosotros. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esa sí fue una pregunta adecuada. ¿Por qué razón? Porque el nombre en esa cultura no era simplemente para distinguir a las personas, era para revelar el carácter de esas personas. Aquí el nombre de Dios era para revelar quién es este Dios que promete. Y déjame ver si el carácter de este Dios es suficiente para cumplir la promesa. Esa es la idea. El nombre de Dios identificaría al Dios que hizo la promesa, el pacto con juramento, y daría a entender por su carácter que en efecto Él podría cumplir aquella promesa. Versículos 14 y 15. Dios dijo a Moisés, soy el que soy. Y añadió, esto responderás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Les dirás también, Yahweh, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre eterno, así me llamaréis de generación en generación.
termino con esto, pero no pierda su atención que aquí hay una enseñanza más bien importante. El nombre de Dios, ¿qué significa? Los expertos en el idioma hebreo tienen una discusión. Dicen, debe traducirse, lo que Dios le dijo a Moisés debe traducirse en español como yo soy el que soy. Porque según los expertos está enfatizando la autosuficiencia de Dios, su existencia eterna, de que no depende de nadie más, de que Dios existe por sí mismo sin depender de nadie eternamente. Pero otras interpretaciones dicen, es más adecuado traducir, yo soy el que seré. Y una tercera interpretación dice, no, es más adecuado decir, seré lo que seré. A la verdad, cualquiera de esas interpretaciones está describiendo ciertamente con veracidad quién es Dios. Porque Dios es el que es, o sea, Dios es eterno, porque Él es trascendente. Pero a su vez Él es inmanente, o sea que Él está íntimamente comprometido para cumplir su palabra. Y entonces aquí hay algo muy hermoso. Dios le está diciendo a Moisés, yo soy ese Dios inmenso, ese Dios trascendente que no necesita de nada ni de nadie, pero a su vez soy un Dios tan cercano a ti y a mi pueblo que estoy comprometido a estar con ellos durante todo el tiempo hasta cumplir la promesa. Eso es lo que significa el nombre de Dios. Sea que lo traduzcamos, yo soy el que soy, yo soy el que seré o seré lo que seré. Yahweh significa que Dios está con nosotros. Y eso es lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Abraham vio mi día. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y Jesús dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Se nos puede estar derribando hoy nuestro mundo, pero Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Dios es inmutable, no cambia, pero a su vez es el Dios comprometido a estar con nosotros y cumplir su promesa. ¿Cuál es la aplicación de este sermón para hoy? Cuando tú mires la historia, porque lo que estamos leyendo es historia, no son cuentos, y la historia verifica que realmente Israel fue liberado de la esclavitud egipcia, eso a mí hoy, siglos después, ¿para qué me sirve? Me sirve para generar confianza de que Dios cumple sus promesas. Este Dios que yo adoro hoy es el mismo Dios que se le apareció a Moisés, es el mismo Dios que le cumplió a Abraham, es el mismo Dios que sacó a Israel de la esclavitud y es el mismo Dios que ha estado interviniendo en la historia, es el mismo Dios que ha intervenido en mi vida, en mi historia. Cuando estudiamos esta historia, entonces podemos mirar hacia Cristo. Y podemos recordar que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lícito que en momentos de angustia tú le digas, Señor, me siento abandonado. Pero no es lícito que te quedes sintiendo eso. Es lícito decirlo y sentirlo, pero para luego decirle, pero yo sé que aunque me siento así, tu palabra dice que tú estás conmigo y te aferras a eso. Podemos descansar en que a pesar de nuestra fragilidad para los desafíos que tiene esta vida, a pesar de que el camino de Dios no es fácil, a pesar de que hay veces sentimos que la voluntad de Dios es muy dura y las pruebas son muy duras, acuérdate que tú eres la zarza y Dios es el fuego. El fuego ha debido arruinar esta zarza en segundos, consumirla. No lo hizo.
porque significa que el fuego de la ira de Dios en Cristo Jesús, ahora en lugar de destruirme, me conserva. La inmensidad de Dios se manifiesta en mí a pesar de mi fragilidad. Qué hermoso esto. Dios permita que tú y yo podamos ver su gloria y oír su voz en su palabra para poder ver la faz de Cristo transformada como se transformó en el monte de la transfiguración. Dios permita que en medio de tus pruebas y de tu angustia tú veas al Dios de la zarza. Moisés bendijo a la tribu de José diciéndole así: que el Dios que vive en la zarza o se manifestó en la zarza te bendiga y te provea. Vamos a orar, puestos en pie. Padre, gracias, porque estas historias que podrían parecernos muy lejanas, que podrían parecernos irrelevantes para nuestra situación hoy, no lo son. Gracias porque esta historia es una historia vigente que me está hablando de tu fidelidad, de tu trascendencia, de tu inmanencia, de tu grandeza, de tu santidad, de lo temible que tú eres y a la vez de lo cercano, a la vez de lo alcanzable que eres en Cristo Jesús. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Atráenos hacia Cristo. Permítanos ver la gloria de Cristo en tu palabra y cada día aferrarnos a tu promesa, porque Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Que esa sea una realidad para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos decir, por difícil que sea la prueba, yo sé en quién he creído. El Dios del pacto, el Dios compasivo, el Dios misericordioso. Toda honra, toda gloria sea para ti. Bendito tú eres. En Cristo Jesús. Amén.